Bienvenidos, en este vídeo voy a grabar las soluciones del examen de diseños de segundo psicología, primera semana del año 25. Primera convocatoria, por lo tanto. Había tres situaciones, como siempre. En la situación primera tenemos aquí unos datos relacionados con dos grupos independientes de alumnos y padres de colegios públicos y colegios privados. Estaríamos midiendo el nivel de estrés de los chiquillos en el colegio público y el colegio privado. Nos dan las medias y las cuasi varianzas. De igual manera se nos indican que 23 padres de los colegios públicos, al igual que 30 padres del colegio privado, estarían de acuerdo con no sé qué propuesta. El planteamiento que se me está haciendo viene en la pregunta número 1, dice: un investigador cree que más del 50% de los padres de colegios privados estarían de acuerdo con el programa de manejo de estrés. ¿Cuál sería la hipótesis nula apropiada para este contraste? Entonces lo que veríamos es que la hipótesis nula tiene que incluir el igual, por lo tanto la opción B ya se descarta, no tiene sentido, y entre la opción A y la opción C, teniendo en cuenta que la propuesta que me hacen es que más del 50% de los padres estarían de acuerdo, la hipótesis nula tendría que ser justo lo contrario porque no incluye el igual la frase del enunciado. Es decir, esta que me están planteando es la alternativa, que más del 50%, por tanto la hipótesis nula tendría que ser que no pasa el 50%, que es lo que dice la opción de respuesta A. Con los datos de la muestra que está aquí arribita, ¿cuál es el valor aproximado del estadístico de contraste? Entonces hay que contrastar esta hipótesis nula. Y para hacer ese contraste de hipótesis necesitaríamos conocer la fórmula del formulario, que sería esta de aquí, desarrollada bien aquí a la derecha, en la que la letra P es la proporción de mi muestra, en este caso de padres de colegios privados que estarían de acuerdo. En el mismo texto, colegio privado es el segundo grupito, el que está a la derecha, había 30 padres de colegios privados de un total de 41 que estarían de acuerdo, con lo cual la proporción es 0,73 frente a una hipótesis nula de que el pi valga 0,5. La muestra, recordemos que era de 41 padres. Luego rellenamos esta formulita y obtenemos un resultado aproximado de 0,29, 2,9672. Luego la opción de respuesta acertada sería la letra C. Y por último nos dicen al 99% de confianza o a un alfa del 1%, a ver qué conclusión sacamos respecto a la hipótesis del investigador. Bien, más que hipótesis investigador, teniendo en cuenta que vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula en primer momento. Entonces, lo que hay que saber es qué p-valor le asociamos a este 2,97. Si este p-valor es más pequeño que el 1%, luego más pequeño que el nivel de significación asociado al 99% de confianza, rechazaríamos la hipótesis nula y estaríamos de acuerdo con la del investigador, es decir, con la alternativa. Bien, en este caso, lo que hay que hacer es, como el contraste era unilateral, directamente buscar el valor que deje por la derecha el 2,97 y nos encontramos que aproximadamente son 0,15%. Es más pequeño que el 1%, por consiguiente se rechazaría la hipótesis nula a favor de la alternativa, con un nivel de confianza del 99%, se entiende claro. Luego, en este caso, se rechaza la hipótesis nula. Si vamos a por la pregunta 4, en la pregunta 4 cambia un poco el planteamiento, los datos que me daban eran los mismos que antes, pero la pregunta va a hacer referencia no a proporciones, sino que va a hacer referencia a medias. Con los datos que se presentan, y con un nivel de confianza del 95%, hay que calcular el intervalo de confianza para la media poblacional. Recordemos que no conocemos la selección típica poblacional de los estudiantes del colegio privado. Volvemos a trabajar con los datos de la derecha. Entonces, la fórmula que hay que aplicar según el formulario es esta, teniendo en cuenta que este error típico de la media cuando sigma es desconocida tendría esta expresión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a la media de mi muestra, que es 8,6, le vamos a sumar o restar el error, que saldría a multiplicar la t de student por esta formulita, que es el error típico de la media. Para poder hacer la formulita necesitamos conocer la cuasi desviación típica a muestral. Me han dado que la cuasi varianza es 2,3, con lo cual la cuasi desviación típica es su raíz cuadrada. Lo que podemos hacer en su defecto es meter aquí el 2,3, la cuasi varianza, pero dentro de una raíz cuadrada en todo caso. La t de student se sacaría con 40 grados de libertad y, como es al 95% de confianza, buscaríamos la columna del 0,975.
y ese valor que encontramos es 2,201. Si ya armamos todos los cálculos, tendríamos primero la media de mi muestra, que es 8,6, a eso le sumamos y restamos el 2,021, que se multiplicaría por el error típico, que sería la raíz cuadrada de 2,3 entre raíz cuadrada de 41. El error máximo me da 48 centésimas, con lo cual al 8,6 le restamos y le sumamos las 48 centésimas y obtenemos, tal cual indica la fórmula, y obtendríamos el intervalo que va de 8,12 a 9,08. Con lo cual la respuesta correcta, con precisión, es la B. Cambiamos ejercicio. Si el investigador quiere comprobar que si la media de los colegios públicos es más pequeña que la media de los colegios privados, ¿cuál es la formulación de la hipótesis nula? Bien, la respuesta B de burro descartamos porque no incluye el igual, y ahora lo que hay que ver simplemente es que la media de los colegios públicos es más pequeña. Eso se llama hipótesis alternativa. Luego, si tú planteas como alternativa que es más pequeña, la hipótesis nula diría al contrario, que es mayor o igual. Colegio público mayor o igual que colegio privado. Colegio público mayor o igual que privado me aparece en la opción C. Volvemos a tener los mismos números porque seguimos la situación número 1. Simplemente los he copiado otra vez para no tener que andar buscándolos. Y la pregunta es esta. Nos pedían un intervalo de confianza para la varianza. Como en mi muestra para colegio público es de 35 personas, no pasa de 100. Luego aplicamos esta fórmula de aquí. Como me han dado las cuasi varianzas, no me han dado las varianzas, yo utilizaría la fórmula de la derecha, esta para sacar límite inferior y esta para sacar límite superior. Como os fijáis, únicamente necesitamos conocer los valores de las g cuadrados con 34 grados de libertad, que es el -1, para la columna del 0,1 menos alfa medios, luego 0,975 y alfa medios 0,025 porque el nivel de confianza es el 95%. Bien. Aquí tendríamos entonces ya las fórmulas ya rellenadas. Me encuentro con que la g cuadrado esta no aparece en tablas, así que cojo lo que más se le parece, que es el 30. Entre 30 y 40 está un poquito más próximo a 30. Y obtengo este numerito de las tablas. Y haciendo la operación simplemente encuentro que el límite inferior es 1,08 y el límite superior 3,03, un poco más. Una vez redondeado, vemos que la solución correcta sería esta. Seguimos con la situación número 1. Asumiendo que las varianzas poblacionales son iguales, eso me condicionará la fórmula que vamos a utilizar, varianzas poblacionales desconocidas pero supuestas iguales, homocedasticidad, cuál es aproximadamente el valor absoluto del estadístico de contraste, luego no nos importa que sea positivo o negativo, no importa que pongas en un orden o en el contrario, para ver si existen diferencias significativas entre las medias de estrés públicos y privados. Entonces vuelven a ser estos números y la fórmula que vamos a utilizar supuestamente se supone que es esta de aquí, que es la de dos medias con varianzas desconocidas pero varianzas iguales. Entonces esta sería la fórmula del contraste de hipótesis y esta es la fórmula del intervalo de confianza. Como me están pidiendo el contraste de hipótesis, concretamente me están pidiendo que calcule en valor absoluto el estadístico de contraste, ese estadístico de contraste podrá dar positivo si pones primero el colegio privado, dará negativo si coges primero el colegio público. Entonces tendríamos 7,4 menos 8,6, que son las medias, las he ordenado en el mismo orden que me las daban originalmente, entre 35 menos 1 por la cuasi varianza, que es 1,5, no hay que elevarlo al cuadrado, lo mismo 41 menos 1 por 2,3, entre n1 más n2 menos 2 por 1 entre n1 más 1 entre n2. Y esto me daría aproximadamente pues 3,75. Me da negativo, pero podría ser positivo igualmente porque me dicen que trabaje en valor absoluto. Una vez hecho el cálculo, lo que vamos a ver es si ese resultado es significativo o no. Me plantean el 1 y el 5% como valores de nivel de significación. Entonces, como el contraste era bilateral, se supone que la letra P es el doble de lo que encontramos en la colita que está por la derecha del 3,74. El inconveniente que tiene es que con 74 de libertad no encuentro en tablas la T de Steiner, así que lo que he hecho es aproximarla a 70, que es el número que más se le parece. Veo que este número se escapa de las tablas, por tanto la probabilidad sería más pequeña que 0,005, pero al multiplicarle por 2 se me queda en P menor que 0,01. Luego resulta que es significativo tanto al 5 como al 1% de significación. Por tanto diríamos que cogemos la respuesta C. En la respuesta A decía que no había diferencias al 1% y en la B que no había diferencias al 5%, cuando en verdad había diferencias a los dos valores porque el P era más pequeño que el 5% y que el 1%.
Si evidentemente si es más pequeño que el 1, también los de 5. Y en el siguiente cálculo nos pedían el tamaño del efecto, es decir, que apliquemos esta fórmula. Esta fórmula es prácticamente igual que la de aquí, sin tener en cuenta esta parte de la derecha. Por tanto, la fórmula esta va a ser igual que la de abajo, solo que sin tener en cuenta esta parte de aquí. Luego el numerador va a ser el mismo y el denominador solamente cogemos el trozo de la izquierda. Bien, da 0,86 en valor absoluto. Por tanto, lo han clavado en la respuesta B. Pasamos ya a la situación número 2 entonces. La situación número 2 sería un análisis de la varianza. Bien, actitudes hacia la diversidad cultural en adolescentes españoles y portugueses, hay dos grupos de nacionalidades. Se exploran las actitudes de los jóvenes españoles y portugueses hacia la diversidad cultural en zonas de baja diversidad. En los resultados se reporta que existen diferencias significativas en las actitudes en función del género y del país. Luego tenemos las variables, son género y país. Hay dos variables independientes o dos factores. Imagine que desea verificar si estas diferencias también se presentan en una zona de alta diversidad cultural. Para ello hemos cogido a 124 estudiantes, adolescentes y jóvenes. De ellos, la mitad son españoles y la otra mitad son portugueses. Luego el factor de país sigue estando presente. Y en cada uno de estos grupos, la mitad son hombres, la mitad son mujeres. Luego el factor de sexo biológico también está presente. Hay como dos factores y los dos son a partir de variables categóricas dicotómicas. Es decir, con dos opciones de respuesta. Bien, la variable dependiente se entiende que es la escala de tolerancia cultural y para que no haya problemas con la nomenclatura se me dice que el sexo va a ser la letra G, que la letra P será la referente al país. Evidentemente GP entiendo que sería la interacción de género y país. Intra es en este caso MC es media cuadrática del residual del error o intragrupo, también se le llama. Bien, se trata, creo que es fácil de ver, de un ANOVA de dos muestras independientes, de dos factores independientes que son el sexo y el país. El primero es incorrecto porque aunque cierta que somos independientes género y país no es de un factor, tampoco ni mucho menos es de medidas repetidas. Luego está claro que es una ANOVA de dos factores con muestras independientes. Partimos de que los sujetos no tienen doble nacionalidad, claro. Respecto a cuál es el modelo estadístico que subyace a la situación presentada, es simplemente saberse de memoria cuál es el modelo estadístico de la ANOVA doble de dos factores. Lo tenéis en la página 227 del libro. Si nos fijamos, va a coincidir con la opción primera. Bien, a partir de aquí ya son ejercicios un poquito más de calcular. Seguimos con el planteamiento. ¿Qué hipótesis no sería correcta para analizar los datos de la situación número 2? Es decir, me están preguntando qué frase estaría mal escrita. La hipótesis nula, evidentemente, la C es correcta porque plantea que el género no influye. Lo que ocurre es que en la hipótesis nula respecto a la interacción siempre dice que no, por eso se llama nula. Luego la correcta es que no existe interacción y la correcta sería para el género que las medidas de mujeres y hombres son iguales. Luego la frase que en principio está mal redactada es la alternativa que tendría que haber dicho que sí existe interacción. Otra cosa exista o no, habría que comprobarlo, pero la hipótesis sería así redactada. Bien, tendríamos entonces, este sería según el formulario las fórmulas que hay que ir calculando. Podríamos estudiar el factor A, el factor B, la interacción, esto es el residual, error o intra. Sabemos que la suma cuadrática entre lados de libertad me da la varianza o media cuadrática y que la media cuadrática dividida entre la media cuadrática del error, intra o residual tendría las tres diversas f's que podríamos analizar. Bien, los números están en color negro, eran los valores que me estaban dando en el enunciado. Me daban el 32, el 16, el 8 y el 4. Vamos a verificarlo. Me estaban dando la suma cuadrática del género 32 y también la de la interacción 8. Luego me estaban dando este 32 y este 8. Y MC o media cuadrática o varianza me la estaban dando para el residual error o intra y también para el país, 16 y 4, que son este 16 y 4. Bien, como el variable género tiene dos grupitos, es un grado de libertad, lo mismo con el país, y la multiplicación de 1 por 1 es 1.
Teniendo en cuenta que había 124 personas, los grados de libertad residuales serían 120, porque el total son 123. Si a 123 le quitamos los grados de libertad de cada una de las fuentes de variación, que son 3, me quedan 120. Bien, como conocemos el valor que está en color negro, que es 32, lo dividimos entre un grado de libertad, tendríamos la medida cuadrática del género, que es 32. De igual manera, si pasamos multiplicando los grados de libertad por la medida cuadrática, tendríamos la suma cuadrática del país. De nuevo, suma cuadrática entre grados de libertad, tendríamos la medida cuadrática de la interacción, y si el 120 pasa multiplicando al 4, tendríamos la suma cuadrática residual. La total no la he copiado, pero es simplemente la suma de estas 4, solo que no se necesita para nada. Bien, una vez que tenemos ya las medidas cuadráticas, es cuestión de dividir cada una de estas 3 medidas cuadráticas, 32, 16 y 8, es decir, género, país e interacción, entre el residual, intra o error, que son 4. Luego 32 entre 4 es 8, 16 entre 4 es 4, 8 entre 4 es 2, ya tendríamos las letras F. Con esto ya podemos responder la pregunta 13. Pregunta 13 que nos decían que dijéramos cuánto valen las letras F. Evidentemente la respuesta correcta sería la letra A. Y en la pregunta siguiente nos van a pedir que digamos cuánto valen los valores críticos a partir de las tablas. Entonces, para todos los ejercicios como los grados de libertad, tanto del género como del país como de la interacción es 1, y evidentemente el del error va a ser siempre el mismo, es 120, las letras F críticas valdrían lo mismo para las 3 comparaciones que queremos hacer, por eso lo he puesto solamente una vez. Eso sí, como veo que me lo van a plantear al 5 y al 1%, lo hemos calculado mirando la tabla del 95% y 99%. En grados de libertad 1 y 120, y en las tablas encontramos 3,92 para un alfa del 5% y 6,85 para un alfa del 1%, con lo cual la respuesta que coincide sería esta. En la siguiente pregunta decía, tras realizar el ANOVA podemos concluir para la variable género que, entonces, la variable género es la que está en color como gris, tiene un valor de 8, que es más grande que 3,92 y también es más grande que 6,85. Por consiguiente, se rechazaría la hipótesis nula tanto al 95 al 99, o dicho de otra manera, el p-valor sería más pequeño que el 5 y más pequeño que el 1%, en ambos casos. Luego, diríamos que existen diferencias significativas entre mujeres y hombres, incluso para un alfa del 1%. Obviamente no hay que hacer comparaciones múltiples porque el sexo biológico tiene 2 opciones únicamente y entonces si hay diferencia la hay y punto. No hay que andar buscando qué grupito difiere de cuál porque es evidente que mujer difiere de hombre y hombre difiere de mujer. Las comparaciones múltiples de SF se hacen cuando tenemos más de 2 grupitos, cuando el factor o variable independiente es politómico, no dicotómico. Mediante el uso de las tablas podemos observar que el nivel crítico para la variable país vale aproximadamente, entonces el país es el que está como en color moradito, vale 4. 4 es más grande que el 3,92, por tanto se rechaza la hipótesis nula al 95%, es decir, que la letra P sería más pequeña que el 5%, pero 4 no es más pequeño, no es más grande que 6,85. Por tanto, no se rechazaría la hipótesis nula al 99%, es decir, que la letra P no sería más pequeña que el 1%. Es como que no sería más pequeña que el 1, pero sí sería más pequeña que el 5. O dicho al revés, más pequeña que el 5, pero más grande que el 1, que es lo que dice la opción A. Y en la pregunta 17 sobre la interacción, ya hemos analizado el género, pregunta 15, 16 país, ahora la interacción 17. El resultado ha dado 2. 2 es más pequeño que el 95% de confianza en la letra F y que el valor crítico el 99%. Bien, pues si la letra F de la interacción es más pequeña que el nivel que la valor crítico al 95% de confianza, significaría que el p-valor va a ser más grande que el 5%. Obviamente también va a ser más grande que el 1%. Luego no es significativa la interacción, ni al 5 ni al 1%. Bien, con esto se terminaría lo que es la segunda situación y pasamos a la tercera situación. En esta tercera situación del examen me daban datos ya manipulados de 7 estudiantes de bachillerato que realizan la prueba de acceso a la universidad. La variable independiente X serían las horas de sueño el día antes de la prueba y la variable dependiente Y las notas de ansiedad que presentan los chiquillos. Cuanto más puntuación, mayor ansiedad. Me dan tanto la media como la varianza de ambas variables y la covarianza entre ellas. Y lo que me preguntan es que digamos aproximadamente cuánto vale la R de Pearson. Entonces la R de Pearson tiene como diferentes formas de calcularse. Viendo los datos que me dan, tal vez la forma más
eficiente sería recurrir a la covarianza, ya que la tenemos. Luego habría que poner la covarianza, que es menos 4,2, y las desviaciones típicas, que son las raíces cuadradas de las varianzas. Luego la fórmula que queda claro quedaría así. Y el resultado sería de menos 0,9935, luego la respuesta correcta sería la A. En la pregunta 19, ¿cuál es aproximadamente el valor de la pendiente de la recta de regresión para predecir Y, siendo X la predictora? Tú quieres predecir la ansiedad en función de las horas del sueño. Entonces, la pendiente sabemos que es el coeficiente B, no B0, sino B a secas. La fórmula de nuevo con sumatorios, pero es más fácil manejar la fórmula a la derecha, máxime, como la R de Pearson ya la tenemos calculada. Luego la R de Pearson era 0,99 y la multiplicamos por las desviaciones típicas, eran las raíces cuadradas de las varianzas. Pues aquí hacemos la razón de las desviaciones típicas, que se supone que es la razón de las raíces cuadradas de las varianzas. La de Y era 4,468 y la de X era 4. O sea, hacemos raíz cuadrada de una y de otra. Y me da menos 1,05. Recordemos que la letra B puede dar un valor comprendido entre menos infinito y más infinito. No pasa nada porque de más grande que menos, o más pequeño que menos 1. En cambio, la letra R no puede ir más allá del menos 1. Cuidado con los decimales porque si no igual se os va. Bien, menos 1,05 sería el resultado del coeficiente de regresión no estandarizado o pendiente de la recta. En la pregunta 20 dice, si un estudiante no participó en la situación presentada y queremos estimar su nivel de ansiedad ante las pruebas sabiendo que ha dormido 4,5 horas, ¿bien? ¿Qué puntuación tendrá en la variable dependiente? Pero cuidado porque nos preguntan puntuación diferencial. Aquí ha habido un pequeño truquillo. Bien, lo que hay que sacar es la ecuación de regresión de y es igual a b0 más b1 por x. b1 ya sé cuánto vale, pero b0 no sé cuánto vale. En vez de sacar la ecuación con puntuaciones diferenciales, me ha parecido sencillo sacar la ecuación normal y al final la puntuación que tenemos convertirla en diferencial. Bien, para sacar primero la B0 tenemos que aplicar la fórmula que viene en el formulario, que es esta. Luego a la media de Y le quitamos el valor de la B1 multiplicado por la media de X. Medias que recordemos me daban aquí. Media de Y menos el valor de B1 multiplicado por la media de X. Ya tengo este cálculo. Ya tengo que B0 vale 12,68. Como B1 ya sé que valía esto, tengo que la ecuación sería 12,683 menos, más por menos es menos claro, 1,05 multiplicado por X. De esta manera, en donde pone X, pongo el valor de la X de este valor, cuidado, no era diferencial, es un valor real. Había dormido únicamente 4,5 horas. Pues obtengo un valor de ansiedad de 7,958. ¿Qué ocurre? Que esta es la puntuación real, observada o directa de ansiedad, no su puntuación diferencial. Su puntuación diferencial sabemos que simplemente es la resta de su puntuación respecto a la puntuación media. Luego 7,95 es la puntuación que tiene el sujeto, sabiendo que la media es 5,3, pues la puntuación diferencial, lo que diferencia a ese sujeto de su media, es de 2,625, que se supone que es la respuesta A. En la pregunta 21 dice, tras comprobar si el coeficiente de correlación entre X y Y obtenido es distinto de 0, la conclusión es, bueno, pues ellos querrán decir lo que quieran, pero tú no has comprobado nada porque no te han dado el valor. Así que hay que comprobar en primer lugar que en efecto tiene razón ellos. Es decir, tienes que comprobar el contraste de hipótesis sobre el coeficiente de correlación o ρ igual a 0. La fórmula que tenemos en el formulario es esta, con n-2 grados de libertad. Luego primero ponemos la R de Pearson, que ya sabemos cuánto vale. En la muestra de 7 personas, recordemos, rellenamos la fórmula y me encuentro una barbaridad de menos 19,5. Para sacar el p-valor lo que hacemos es calcular la probabilidad que hay por la izquierda de este valor, pero multiplicado por 2 debido a que tengo un contraste bilateral. Bien, se me escapa de las tablas clarísimamente, con lo cual sea más pequeño que 0,005, pero ser bilateral lo multiplico por 2 y me encuentro con que el p más pequeño que el 1%. Luego rechazamos la hipótesis nula a cualquiera de los valores de significación que se nos ocurriera. Luego marcaríamos la primera opción que dice que el coeficiente de correlación es distinto de 0, tanto para alfa 0,01, ya que el p-valor más pequeño que ese alfa 0,01 que me han dado. Bien, a partir de aquí ya cambia un poco las preguntas. Ahora nos van a preguntar por regresión múltiple. Dice, una vez realizada la prueba de acceso a la universidad con un grupo de 27 estudiantes, se analiza la relación entre las variables. Entonces, la variable dependiente es la nota en el acceso a la universidad. Y para medir esa nota, o para estudiar esa nota, para predecirla, tengo en cuenta dos posibles factores, la ansiedad del día antes y la nota media del curso anterior. Los cálculos ya me los han hechos, tenemos la correlación entre la variable dependiente y la ansiedad, que es negativa, es decir, que cuanto mayor ansiedad, menos
nota en el acceso. La variable independiente 2, que es la nota, es positiva. Cuanto más nota tuviste durante el curso, más nota en la calificación del examen de selectividad. Y por último, la relación entre las variables independientes, la colinealidad, es no muy alta, 0,25. En la pregunta 22 decía, la proporción de varianza explicada, recordemos es el cociente de determinación, solo que en este caso, ¿qué ocurre? Que para explicar la variable y no utilizo una variable, sino que utilizo dos variables, luego se llama coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, que es el de correlación al cuadrado, múltiple, cuya fórmula es esta. Asusta un poco, pero simplemente es cuestión de trasladar los números, teniendo en cuenta que este valor negativo, que va a estar aquí, con este negativo va a convertirse en positivo. Es decir, cuidado con este menos por menos, que os será más. Y el resultado, y es el R cuadrado, no hay que elevarlo al cuadrado, sería de un 97,6% o 0,976 en términos proporcionales, que es lo que me están pidiendo. En la pregunta 23 he vuelto a copiar el enunciado anterior y la pregunta era ¿cuánto vale aproximadamente la proporción de varianza no asociada? Pues evidentemente es el coeficiente de alienación o 1 menos coeficiente de determinación, 1 menos R cuadrado. Pero es que en este caso, para poder estimar la variable Y, vas a utilizar solamente la calificación media del curso anterior. La calificación media del curso anterior era lo que llamamos X2. Luego solo necesitamos la correlación entre Y y 2. No confundamos con el cálculo de la pregunta anterior. Luego simplemente hacemos 1 menos el cociente de determinación, es decir, 1 menos 0,7 al cuadrado, y da 0,51. B. En la pregunta 24, la ecuación de regresión lineal múltiple en puntuaciones típicas, a zetas, por eso no tenemos aquí un coeficiente de una constante o un valor de B0, sería menos 0,69 la variable 1 tipificada más 0,82 la variable 2 tipificada. Sabiendo que la calificación media de un estudiante en el curso anterior coincide con la media aritmética de esta variable, recordemos que la calificación media de un estudiante del curso anterior era la variable 2. O sea, que estamos trabajando con la variable 2. Dice, sabiendo que la calificación media de un estudiante en el curso anterior coincide con la media aritmética de esta variable, por lo tanto, eso que significa que su puntuación tipificada valdría 0, porque coincide con la media. O sea, que tiene la misma puntuación que sus compañeros de clase. Luego, cuando tipifiques, la letra Z esta valdrá 0. Por eso en la ecuación yo voy a poner aquí el valor 0. Mientras que su puntuación típica, o su letra Z, en ansiedad el día anterior de la prueba de acceso, que es la variable 1, vale menos 1. O sea, Z sub 1 es menos 1. Luego, aquí donde pone Z1 habrá que poner menos 1. De nuevo, cuidado con el negativo de aquí y el negativo de aquí, que después se convertirá en positivo. Bien, pues te están pidiendo que digas qué puntuación típica pronosticada, o sea, cuánto vale la letra Z. O sea, que simplemente sustituyas Z1 y Z2. Z2 es 0, Z1 es menos 1, lo sustituimos y el resultado da 0,697, pero cuidado, como la Z es menos 1, el resultado será positivo, no negativo. Menos por menos, repito, es más. Pregunta 25 y última del examen, en el contexto de regresión lineal, esa pregunta de teoría, el error típico en regresión, recordemos, se refería a la desviación típica de los errores. Entonces es el estimador insesgado de la desviación típica del error. La varianza del error, el sigma cuadrado E, si le haces su raíz cuadrada, tendrías la desviación típica del error, y la desviación típica del error recibe el nombre de error típico. Podemos consultarlo en el libro y veríamos que en efecto en la página 250 así se nos dice. El error típico es el estimador insesgado de la desviación típica del error. Bien, pues de esta manera habríamos terminado la solución del examen de diseños de 2025, primera semana. En líneas generales me ha parecido un examen mucho más sencillo que los de otros años.